Si algo se ha hecho cada vez más evidente, es la mezcla de dos realidades en nuestro día a día, tanto en el trabajo como en la vida personal. Y eso es el acceso global desde donde estemos a distintas culturas y a la manera en las que éstas impactan nuestra vida de forma local. No podemos negar que hoy vivimos en un mundo en el que no todo depende solamente de nuestro contexto local, sino de una mezcla multicultural. Y entender esa multiculturalidad no es cosa sencilla. Pocas personas como mi invitado hoy la han vivido de manera tan personal. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con algunos de los más destacados líderes de pensamiento, negocios, educación, salud y cultura y aprender de ellos su experiencia, lecciones y mejores prácticas para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Un director creativo como pocos existen ya, con más de 30 años de experiencia en el mundo de la publicidad y la comunicación. Mi invitado hoy ha colaborado con muchísimas de las más destacadas e icónicas marcas alrededor del mundo y lo ha hecho desde la realidad de múltiples mercados: Venezuela, Argentina, México y España. Acompáñenme a aprender del extraordinario Charlie Sarti. Bienvenido a Entre Mentores DLC, Sarti. Qué gusto tenerte por acá. Un gustazo, Efraín, y bueno, vaya qué introducción que me has hecho, ¿no? Pero te agradezco mucho. No, hombre, encantado de tenerte aquí. Ya nos debíamos esta charla, platicábamos ahorita fuera de micrófonos, desde el 2006, que no nos veíamos las caras. Sí, así es. Bueno, te había visto en fotografías, y bueno, te he visto en tus videos porque sigo tus podcasts, y vale, a través de LinkedIn sí, siempre estoy pendiente de lo que has estado haciendo, pero sí, la verdad que hacía falta esta charla, ¿no? Una conversación. Totalmente. Bueno, pues para los que no sepan, Sarti y yo, bueno, más bien yo tuve el privilegio de trabajar con Sarti hace pues ya más de 16 años, ¿no? Por ahí del 2000, sí, el 2006, 2005, 2006, por ahí, en Leo 2005, Burnett. por ahí. ¿No? Y nos tocó una época de transición interesante en la vida de Leo Burnett, de los negocios de Leo Burnett y de sus clientes. Pero bueno, yo tengo el privilegio y el gusto de conocerte ya desde hace muchos años, pero a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando no. Así es que, ¿qué te parece si empezamos por el principio y nos cuentas un poco sobre la historia de Carlos Sarti? ¿Quién es Carlos Sarti y cuál es el camino que has recorrido que te ha traído hasta este punto en tu vida profesional y personal? Bueno, a ver, es cierto que la mayor parte de mi vida he trabajado en publicidad, ¿no? Ahora estoy más en el mundo del marketing, que obviamente que son primos hermanos, o diríamos que hermanos, ¿no? Pero en realidad yo me considero a mí mismo una persona de la comunicación, ¿verdad? Un ser amante, apasionado de lo que es la comunicación, en todos sus formatos, ¿no? En realidad mi punto de partida no es la publicidad. De hecho, yo no estudié publicidad puntualmente, yo estudié comunicación social pensando en que iba a ser periodista, porque en realidad mi sueño siempre fue escribir, ¿no? Yo desde muy chico escribía ficción, y mi intención era conseguir alguna profesión que me permitiera sobrevivir para digamos, sustentar la posibilidad de escribir, porque sabía que escribir no es rentable, por lo menos para la gran mayoría de las personas que escriben, ¿no? Era lo que siempre me gustó. Y estudié comunicación social pensando en que pues, podía trabajar en un periódico o algo, y en realidad me tropecé con la publicidad de casualidad. Lo cual es absolutamente sorprendente. Yo en esa época, aunque yo nací en Uruguay, yo viví muchos años en Venezuela desde digamos el final de mi infancia, y en esa época entré en la universidad en Caracas. Era una Caracas muy diferente a la que hay ahora, por cierto. Y estando en la universidad, estudiando comunicación social, nos tocó hacer un reportaje
porque una de las materias de la universidad era publicidad, ¿no? O sea, te daban como entre todo el paquete de todos, de las materias que tenías para estudiar comunicación social, tenías una materia que era publicidad y teníamos que hacer un trabajo con alguna agencia. Entonces fuimos a una agencia. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaban las agencias, no tenía la más remota, por lo menos no tenía la noción de cómo funcionaba, cómo se podía crear un comercial de televisión. Digamos que los miraba, los comerciales de televisión, los anuncios, como todos los espectadores. Me resultaba alguno que otro más interesante, pero nunca había entrado a fondo en lo que había atrás, ¿no? Y de repente cuando fuimos a hacer esa entrevista, me acuerdo que era en McCann Erickson, y entrevistamos al director de arte que había manejado el lanzamiento de una campaña de un coche, creo que era el Monza, si no me acuerdo, el Chevy Monza, no me acuerdo, creo que era el Chevy Monza. Y él nos contó, primero nos mostró cómo había desarrollado el storyboard, cómo había conceptualizado la idea y cómo había hecho la producción. Y yo de repente dije, no, pero esto es exactamente lo que a mí siempre me habría gustado hacer. O sea, que esta gente crea cosas, o sea, piensa conceptos y los ejecuta, y luego los filma. O sea, esto es fantástico y encima te pagan bien por esto. Vimos que la combinación era... Y de repente me empecé a interesar más en el tema. Seguí estudiando comunicación social y en una de estas casualidades, uno de los compañeros que trabajaba conmigo empezó a trabajar en una agencia de publicidad, en una rama completamente diferente. Si él trabajaba en medios y se enteró de que en esa agencia estaban, en FCB Caracas, estaban buscando un trainee para redacción. Y entonces él le contó al director creativo, que todavía anda por ahí y es amigo mío, que es Dmitry Kashkarov, un descendiente ruso, que tenía un amigo que escribía cuentos, escribía artículos, y que escribía muy bien y que de repente podía servir. Bueno, fui, me presenté con mi cara así de piedra y mis cuentos, y bueno, ahí empezó. Eso era en el año 1986, y desde entonces no he parado de trabajar creando cosas, así que empezó una carrera loquísima que me llevó a través de un montón de países, que me hizo luego dejar Venezuela, ir a Argentina, trabajar incluso estando en esos países con otros países. Bueno, en México, cuando la experiencia con México fue súper interesante, porque estando ahí en Leo, no solamente trabajamos para México, sino que hicimos proyectos para Europa, proyectos para América del Sur. Luego volví a Argentina y estando en Argentina trabajé también para proyectos regionales y luego armé mi propia empresa, que no fue tan exitosa como pensé que iba a hacerlo, y nuevamente Burnett me recapturó, me trajo aquí a España y fue una locura, porque la verdad es que era una de las cosas pendientes que tenía en mi vida, que era la posibilidad de alguna vez vivir en Europa, y se dio. Y bueno, ya hace casi 10 años que estoy aquí, desde el año 2017 dejé de trabajar en la agencia, donde trabajaba en Leo, que fue, digamos, la gran agencia histórica de mi vida, donde trabajé en muchas oficinas en distintas partes, y ahora soy un consultor que trabajo para distintas compañías. Manejo la parte de marketing para una empresa que está en Miami y que hace muchas cosas en México, y trabajo también como consultor de marketing y de estrategia para un par de empresas aquí en España también. Y eso wow. Oye, algo que me gusta mucho de tu historia y que quiero destacar, y lo platicábamos ahorita fuera de micrófonos, es cómo las carreras no son lineales como uno piensa, ¿no? Y la mayoría de las personas cometemos muchísimos errores en el momento de planear, y estoy entrecomillando, planear nuestra carrera, porque asumimos que va a ser lineal. Asumimos, primer error, que tenemos que decidir en qué vamos a trabajar el resto de nuestras vidas a los 18 años, ¿no? O a los 16 o 17, cuando sea que entran a la universidad. Y entonces te empiezas a enrolar en algo que piensas que va a ser tu destino de vida toda la vida. Y de repente te das cuenta, como tu caso, tú querías escribir, empezaste a buscar dónde, qué actividad profesional podías hacer para mantenerte, para poder seguir escribiendo.
descubres por accidente la publicidad y eso te ha llevado en un mundo que has hecho publicidad, pero también has hecho marketing directo y también has hecho CRM y también has hecho marketing digital. Y de hecho, bueno, ahora estoy, aparte de eso que no te dije, doy clases en una escuela de negocios aquí de marketing digital. Y básicamente ahora no ejecuto publicidad, no me dedico a hacer esto, aunque de vez en cuando hago alguna cosa, porque digamos que la deformación profesional siempre te queda ahí, digamos la pasión por hacer algún contenido, pero básicamente lo que más hago ahora es planning, ¿no? O sea, armo la parte estratégica, sí guío, o sea, busco insight, desarrollo conceptos, asesoro a equipos de creativos y también manejo equipos de diseño, pero es desde otro lado y es una parte curiosamente que hasta me parece más interesante, ¿no? La verdad que sí, es una experiencia que va cambiando, pero también como yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? Uno tiene que ir viendo qué es lo que mejor puedes hacer en cada momento y yo creo que ahora, yo tengo 55 años ahora y me parece que el crear contenidos es una cosa que claramente se le da mucho mejor a personas más jóvenes que están mucho más cargadas de chispa y energías que yo. De hecho, tengo la ventaja y la maravilla de poder trabajar con millennials y con gente de la generación X todo el tiempo, de los cuales me nutro permanentemente. Yo creo que es mucho más interesante que ellos se encarguen de esa parte y yo poder utilizar mi experiencia y mi visión, digamos, del bosque para poder ayudarlos a construir esa parte. Y yo no tengo ningún conflicto con eso. Es decir, a esta altura de mi vida no tengo, creo que ya lo hice, ya hice campañas, gané premios, o sea, no tengo ninguna veleidad con respecto a esa. Me parece perfecto ayudar a que otros hagan sus carreras, ¿no? Me encanta eso y déjame profundizar en un par de preguntas, a lo mejor un poco la primera un poco polémica, pero me encanta. Yo también estoy de acuerdo contigo, pienso igual que tú que toca abrir paso a nuevas generaciones y sobre todo toca abrir paso a la convivencia entre una mezcla generacional, porque están baby, es clave, claro, generación X, generación Z, millennials, baby boomers. Si tú no tienes, digamos que las agencias o sea, no funciona, por supuesto, una agencia de viejos ni una agencia de gente completamente joven. Es decir, el que crea que de una forma u otra, haciendo esos compartimentos estancos, puede funcionar bien, está completamente equivocado. Pero además hay una serie de fenómenos muy interesantes perdón que aquí ya estamos abriendo como otras... Para eso estamos. Pero se nos van abriendo caminos, ¿no? Que es que está cambiando el componente de la población. Digo, de repente no tanto en México, pero por ejemplo aquí en Europa, los mayores de 50 años son la población activa más interesante y atractiva para el marketing, que es una de las más desatendidas. Y ahí hay bueno, no te digo ya los mayores de 70, que es poder adquisitivo. súper interesante. Que eso ha sido uno de los grandes olvidados de la publicidad y del marketing. Pero ahora eso está empezando a cambiar, porque evidentemente las marcas se están dando cuenta. A eso además está completamente atravesado de forma transversal por todas las visiones y las necesidades que tiene el público, las generaciones jóvenes, es decir, la sostenibilidad, el mundo que está preocupado por la situación ambiental, por el tema de los derechos, por la igualdad. Es decir, todo eso está mezclado. Y obviamente, si tú no estás, primero, conectado con esos problemas, esas necesidades, pero al mismo tiempo no le estás aportando la visión de la experiencia de haber vivido etapas parecidas o muy diferentes, es decir, oye, mira, que es que no es que el mundo es solo así ni se va a acabar mañana, yo ya lo he visto esto antes, ojo con eso, digamos, porque obviamente que eso a todas las nuevas generaciones les pasa, es que esto nunca ha ocurrido. Pues
mira, sí, se ha ocurrido y pasó esto y hicimos esto, claro, y lo vimos de esta manera, ¿no? Entonces, la mezcla de las experiencias, yo creo que son muy... Ni nosotros como baby boomers podemos tener la verdad absoluta para solucionar los problemas, no solo de las marcas, sino de la realidad del mundo de hoy, ni la generación X la tiene, ¿no? Es una combinación de todas las visiones. Absolutamente, absolutamente. Y oye, yo te quería preguntar, justo en esa mezcla generacional que estamos 100% de acuerdo, muy favorecedora y realmente se pueden hacer cosas muy interesantes. Decías ahorita, yo ya a lo mejor ya no tengo esa... no, para parafrasearte mejor. Sí. Las generaciones más jóvenes tienen una mejor capacidad de generar más contenidos y yo les asisto en orientarlos cuando están haciendo esos contenidos. Sí. ¿Será que la experiencia, pero yo conociéndote y conociendo tu trabajo y todo, no creo que seas malo generando contenidos, al contrario, he visto grandes contenidos que has generado a lo largo de tu carrera, me parece que podrías seguir haciendo cosas interesantísimas, pero será más bien que en ese momento, en esa decisión de hacer un paso para las generaciones nuevas, ya no te hace falta ese reconocimiento o como creativo, decir, ok, ya lo hice, ya me llevé los accolades. En parte puede estar eso, pero yo creo que hay una cosa que es una verdad, que es cierto que a muchos nos cuesta reconocer esto que te voy a decir, pero la realidad es que una persona joven, porque yo fui joven y me pasaba así, tiene mucha más energía para resolver ciertas cosas, mucha más velocidad, y además para conectar con los códigos del momento. ¿Entiendes? O sea, okay. Hay una cosa del lenguaje del momento, más allá de que vaya dirigido al público que vaya a hacer, pero es decir, yo puedo tener una visión de el ángulo estratégico de las audiencias, de entender cuáles son los insights, pero probablemente los códigos del lenguaje los va a manejar mucho mejor una persona que tiene 20 años que uno que tiene 55. O sea, es lo mismo que tú, por ejemplo, puedes tener mucha experiencia jugando al fútbol porque metiste todo, pero obviamente a los 55, por más que haya sido Maradona o Pelé, no vas a competir con un jugador de 20. Yo creo que, de hecho, a mí me gusta mucho siempre hacer paralelismos entre el fútbol y la publicidad, porque me parece que tienen muchas cosas en común. Y yo creo que es igual, o sea, obviamente que tú les puedes decir cómo pegarle una pelota para meter el gol en el ángulo a un chaval de 20 años, y mejor que cualquiera que tenga esa edad. Pero probablemente él va a tener la fuerza que tú no tienes y va a tener la velocidad que tú no tienes y la capacidad de mover la cintura que tú ya no tienes. Entonces, es básicamente eso. Y yo creo que de ninguna manera es ridículo tratar de competir con... Claro. Lo que no significa que yo ya no sea creativo, ni que una persona de 50... Yo conozco tíos de 55 años que hacen genialidades todavía y que se sienten con ganas y energías para estar de alguna manera compitiendo con los millennials y con los X. Yo la verdad es que creo que es mejor dejarle ese campo a ellos, pero bueno, respeto todas las opiniones. No, claro, una cosa que sucede mucho también, y lo platicábamos también fuera de micrófonos, es la necesidad y la capacidad de irnos reinventando en nuestra vida y de ir reinventando nuestras carreras y de ir haciendo cosas nuevas o tal vez revisitando cosas que dejamos de hacer un tiempo y regresamos para nutrir esa necesidad o esas ganas de ser personas más completas, ¿no? Y no quedarte en una sola cosa. No, así es. Además, yo creo que con el paso del tiempo también la visión de lo que es la creatividad va mutando, ¿no? Es decir, al principio uno piensa, bueno, la creatividad ¿qué es? Bueno, la creatividad es hacer ese spot maravilloso o hacer ese anuncio de gráfica o esa idea de marketing directo, pero en realidad la creatividad está en todo el territorio de la comunicación, está en
en la forma como armas una presentación. Ahora, por ejemplo, yo estoy muy metido en el desarrollo de conceptos de producto, por ejemplo, que es una de las cosas más interesantes que hago con Atípico. Trabajo con diseñadores industriales, haciendo propuestas no solo de packaging, sino también de conceptos de productos desde cero, y algunos con tecnología y otros no. Y eso es una cosa que a mí me parece apasionante. Es muy diferente a lo que venía haciendo antes en comunicación, pero está completamente llena de comunicación, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso tiene también mucha creatividad. Entonces, la verdad que no echo en falta esa cosa del estar todo el tiempo haciendo gráfica o haciendo comerciales de televisión, porque creo que es muy enriquecedor lo que hago, ¿no? Y lo que te digo, el trabajar con chicos que están haciendo eso, ¿no? Claro. Y de repente revisar su trabajo, decirles, mira, el enfoque debería ir por este lado, o sea, me parece que es... y sentir que ellos además aprecian que tú les das esa pista, ¿no? Dicen, wow, no lo había visto de esa manera. A mí me parece eso tan creativo como hacer una gran idea, ¿no? Entonces... Por supuesto. La verdad que no, por lo menos yo no he hecho en falta en absoluto el sentarme a escribir un guión, ¿no? Que dices algo que es importantísimo. La creatividad se expresa por distintos outlets, no es uno en particular. Oye, pero déjame cambiar un poquito empezar a cambiar un poquito el canal. La publicidad crea cultura, escribir crea cultura, desarrollar productos crea cultura. Y tú has tenido la fortuna de vivir una experiencia definitivamente multicultural. Desde niño naciste en Uruguay, viviste en Caracas, viviste en Argentina, viviste en México, ahora vives en España, viviste de nuevo antes de España en Argentina de nuevo. Y me parece que hay un tremendo malentendido o una suposición equivocada cuando las personas piensan en América Latina o si quieres en el mundo de habla hispana, para incluir también España, y piensan que porque todos hablamos el mismo idioma, las culturas son iguales y todos somos lo mismo y la ideología es la misma y el lenguaje, incluso hasta el uso del lenguaje es el mismo, y tú has tenido una oportunidad enorme de vivir distintas culturas, ¿no? En todo este proceso de vivir todas estas culturas tan distintas y tan similares a la vez, ¿cuáles han sido las diferencias más enriquecedoras que has aprendido y cómo te han servido o cómo te ha servido entenderlas para tu vida personal y profesional? Bueno, yo lo primero que te diría es que, a ver, esto que llamamos América Latina, digo, que es difícil definirlo, ¿no? Porque me parece que es un nombre bastante errático. Sí, para empezar. De hecho, ahora creo que es un poco más acertado, aunque tampoco no es muy acertado, hablar de Iberoamérica, en el sentido de que nos une una cuestión del lenguaje de la península, del Brasil, del portugués y el español de la península ibérica, que nos une como una comunidad que tenemos una lengua más o menos común, que esa es otra cosa importante detallarla, ¿no? Pero en realidad lo primero que diría es que somos unos privilegiados, los que somos de esta región lingüística. ¿Por qué? Porque probablemente somos la región lingüística más grande del mundo en términos geográficos, que se pueden comunicar entre sí, y que además somos completamente diferentes. Y eso es una cosa que realmente la gente no es tan consciente, que tú lo estabas apuntando. Es decir, un mexicano y un argentino son más diferentes que un español y un francés. Y eso, mucha gente no es consciente de eso. O sea, un venezolano y un chileno tienen menos que ver que un italiano y un alemán. Es decir, aunque nos parezca que no, porque los italianos... En realidad somos muy diferentes. Hablamos un idioma con muchas palabras en común que nos permiten entendernos entre nosotros. Y eso es en realidad una de las grandes ventajas de las cuales no mucha gente es consciente. Piensa en algo. Si un alemán trabaja en publicidad y quiere salir de su país,
sus posibilidades son Austria, Suiza o Liechtenstein. Y se acabó. ¿Entiendes? Imagínate todas las posibilidades que tiene una persona que trabaja en comunicación o en marketing o en publicidad en cualquiera de nuestros países. Son montones de opciones. Y además el mercado de los Estados Unidos, el mercado latino de Estados Unidos, que no es menor y que sabemos además que cada vez va a ser más importante en el idioma español. Y de hecho, cada vez el español es más importante en el mundo. Entonces, yo creo que realmente esa es una de las cosas que a veces nos olvidamos y a veces las empantanamos con cosas políticas. Yo creo que la gente que vive en el universo del español somos unos privilegiados absolutos y que probablemente tenemos una de las posibilidades de futuro, de trabajo más grandes que existen en la humanidad. Entonces, eso es una de las primeras cosas que rescato. La segunda es que, evidentemente, aparte de las brutales diferencias que hay, o sea, imagínate, no somos conscientes, pero yo soy uruguayo y obviamente tuve que aprender a hablar venezolano, que es un montón de cosas, y lo hice porque estuve desde que tenía 8 años en Venezuela, y obviamente hablaba perfectamente con acento venezolano y con las palabras y los códigos, porque no es solamente las palabras, también son los códigos. Que cada país tiene sus códigos. Entonces, yo empecé a escribir en publicidad con códigos del lenguaje propios de Venezuela, pero después me tocó ir a Argentina, que es un país que tiene códigos completamente diferentes, que acentúa las palabras diferentes, y para mí fue, a pesar de que Uruguay tiene muchas cosas en común y que, por supuesto, yo conocía mucho a la cultura y el idioma argentino, me costó muchísimo adaptarme. Y bueno, finalmente lo hice, me llevó por lo menos un buen par de años manejarlo con postura para poder escribir bien los textos y hacer anuncios de televisión con fluidez. Y después me fui a México, que es otro planeta. Y bueno, luego me tocó, volví a Argentina, pero luego a España, que bueno, ya sabemos todo. Y la riqueza de todo eso es en realidad que te permite ver, porque además, como te digo, hice cosas para otros países, hice cosas para Chile, hice cosas para Perú, entonces, para Colombia, entender y tener un panorama de, por ejemplo, ver un texto y decir, ok, este texto es de tal país, esta persona es de tal país y está hablando y entender, por ejemplo, no, mira, si vamos a lanzar este producto o esta campaña, eso funciona tal para esta región y no para esta región. Y luego, incluso fuera del lenguaje español, que también me tocó, ya estando aquí en Europa, manejábamos cosas para Philip Morris, para Europa Oriental, por ejemplo, y teníamos que entender la diferencia para Europa Oriental y para Middle East, o sea que teníamos que entender qué cosas funcionaban para, por ejemplo, para Ucrania o más para el Medio Oriente y algunas cosas para Asia con códigos diferentes. Entonces, en realidad la multiculturalidad es una de las cosas más ricas que te puede aportar el trabajar en varios países y que te da la posibilidad de aprender a través de la publicidad y el marketing, ¿no? Es fascinante. Es riquísimo y empiezas a aprender también cosas de qué cosas son no solamente eficientes o eficaces en un mercado u otro, pero también qué cosas incluso pueden llegar a algo que puede funcionar muy bien en tu cultura, que puede llegar hasta ofender en otra cultura. Miles, desde titulares hasta, bueno, frases. Yo cuando llegué a España, por ejemplo, me llamaba mucho la atención porque estaban llenas las calles de un titular que decía, estás hecho un queso, ¿no? Y aquí, estar hecho un queso significa, es algo muy positivo, pero en Argentina es exactamente lo contrario. Bueno, y así sabemos que hay palabras, claro, que son nombres de productos que no se pueden decir en un lado u otro, pero sobre todo adjetivos, ¿no? Entonces, esas son cosas que obviamente tienen su grado de dificultad, pero sobre todo lo hacen muy atractivo el entender. Al final tienes como una especie de Google Translator incorporado en la cabeza, donde, y obviamente fue una de las cosas que en determinado momento a mí me dio mucha facilidad también para, por ejemplo, ver
qué campañas podrían funcionar para determinados países. Ujú. No. Sobre todo cuando estábamos trabajando en mercados para Philip Morris regional, que además tienen como esa particularidad de entender la cultura micro de cada uno de los países, ¿no? Entonces, fue una experiencia, en ese sentido fue una experiencia increíble. Oye, dentro de todos estos procesos, tanto de reinvención como de movimiento de un mercado o de una cultura a otra cultura y de una disciplina de la comunicación a otra y hacer distintos roles, pues todo eso representa cambios, son momentos de cambio muy importantes. Y nuestra amígdala, nuestro cerebro reptiliano tiende siempre a resistirse al cambio. ¿Cuál ha sido la estrategia o las estrategias que ha usado Charlie Sarti para manejar el cambio y además compartir ese cambio pues, con tus seres queridos? Claro. Bueno, a ver, yo como te digo, también hay una cuestión que tiene que ver con la costumbre, ¿no? Yo desde los 7 años, 8 años me vengo mudando, entonces medio me acostumbré. Es cierto que pasé un periodo muy largo en Venezuela después de que fui de niño, pero dentro de Venezuela sí me mudé, mi familia se mudaba mucho. Éramos por distintas cuestiones de trabajo de mi padre, y luego ellos se mudaron a otro lugar. Cuando yo fui a la universidad me fui a Caracas, con lo cual siempre digamos que tengo esa costumbre de no estar demasiado tiempo en un mismo lugar. Ahora llevo 10 años en Madrid y estoy pensando que tal vez es el momento de irme a otro lado. Pero digamos que aparte de eso, porque entiendo lo que tú planteas, yo creo que hay que entender que el cambio es una cosa atemorizante de todas maneras. O sea, aunque esté acostumbrado, cuando cambias, es como lanzarte al vacío, ¿no? Es como, cada vez que empiezas desde cero, es como cuando la sensación de que tú te lanzas a un lugar y no sabes cuándo vas a terminar de caer, y el estómago se te mueve, ¿no? Entonces, en ese momento es un momento de mucha incertidumbre. Yo lo que pasa es que me he acostumbrado a vivir un poco con esa incertidumbre, ¿no? Y a administrarla. Y sé que durante ese periodo del cambio tienes que atravesar eso, tienes que atravesarlo. Y es muy enriquecedor, porque eso se lo digo a la gente que le tiene miedo al cambio. Si tú superas eso, después en realidad eres mucho más fuerte. Cada vez que superas una de esas barreras, esos periodos, en realidad lo que sientes es que te fortaleces. Y además hay otra cosa, que cuando tú sales de la famosa área de confort, bueno, imagínate lo que significa una mudanza, ¿no? Una mudanza de país y de cultura, es ya no salir de tu área de confort de voy a ir a otro café, ¿no? Es una mega salida de área de confort, donde te cambian las amistades, te cambia el entorno, te cambia la realidad económica, te cambia tus costumbres, todo. Pero todo eso, en realidad, lo que hace es que te pone mucho más alerta, empiezas a ver cosas que nadie que está acostumbrado a la rutina ve, y en realidad para, por ejemplo, generar ideas, es súper útil. Por eso me he acostumbrado a eso de romper con la rutina y el salir permanentemente del área de confort, que yo creo que es algo que está en el ADN del ser humano. El ser humano nació siendo nómada. Y yo creo que todos llevamos eso en el ADN, somos aventureros, de buscar conquistar nuevos territorios, ¿no? Eso creo que lo llevamos encima, más allá de todas las cuestiones políticas y el nacionalismo y el no sé qué, que yo creo que es entendible, pero todos tenemos un poco de eso. Y cuando tú descubres algo nuevo y conquistas ese territorio aunque sea una cosa pequeñita, la adrenalina que te genera eso y la recompensa emocional es brutal. Entonces se te abren nuevas perspectivas, ¿no? Claro. Eso es lo más valioso. Oye, no sé si contesté lo que querías, la pregunta. No, sí, estuvo muy bien, muchas gracias. Justo parte de tanto el cambio como la rutina van de alguna manera
formando nuestra identidad, nuestro sentido de identidad. Pero cuando te sales, y yo nunca he tenido un cambio de residencia tan significativo como los tuyos, pero cuando te sales de una industria a otra, o de un tipo de responsabilidad a otra, vas alterando tu sentido de responsabilidad también y vas aprendiendo nuevas cosas. Y una cosa que te sucede al principio, que mucha gente le teme, pero yo creo que es maravillosa, es sentirte incapaz. Es decir, cuando empiezas a probar algo nuevo, te empiezas a sentir tan incapaz o incompetente, mejor dicho, la palabra sería incompetencia, ¿no? Empiezas a hacer algo nuevo y te sientes incompetente. Y la gente le tiene miedo a la palabra incompetente, pero no es mala la incompetencia, quiere decir que estás aprendiendo. Y todos tenemos que empezar de un lugar. El punto es, ¿qué haces con eso? Claro. El punto es cuando tú sientes ese vértigo, en realidad, ese vértigo de estoy asomándome a algo nuevo, wow, y te empiezan a venir todas las dudas de no voy a poder o no voy a ser capaz, o en realidad es eso, ¿no? Y hay gente que se queda en eso y hay gente que dice, no, wow, o sea, ok, vamos a darle adelante y, o sea, justamente los grandes aventureros, no hablo de los aventureros del pasado, sino hablo de los Steve Jobs o de los grandes que han creado cosas nuevas, han pasado ese vértigo y lo han superado, ¿no? Se han lanzado al vacío. Entonces, esas lanzadas al vacío, obviamente que te puede salir mal también, porque obviamente cada salida de esas, como tantos emprendedores que han fracasado, ¿no? Pero digamos que es una gran apuesta, ¿no? Y de hecho, ha sido, cada vez que me he mudado de país ha sido muy difícil. Eso es una cosa que, no es que yo me mudo a un país y, no, fantástico, ¿no? El primer año es una pesadilla, eso se lo puedo asegurar a cualquier persona. El insertarte, porque además te encuentras con un montón de barreras y de cosas en contra, gente que se siente incómoda porque quién es este tipo que viene de afuera, y además probablemente en cierto momento tú tienes la sensación de que no mereces estar ahí, porque dices, bueno, pero de repente no estoy aportando todo lo que debería estar aportando, hasta que obviamente encuentras la vuelta. Y obviamente el hecho, que es lo que te decía antes, que de tú venir con una visión desde afuera te permite ver cosas que las personas que están ahí no ven. Y esa es tu ventaja. Totalmente. Eso te pasa en todos lados, no importa el país. Es indistinto, vayas a la Antártida o a la China. Claro, y incluso en el mismo país, ¿no? Si te cambias de un lugar, de una empresa a otra, si te empiezas a cambias dentro de empresa. O sea, ¿por qué? Porque la rutina nos estupidiza. O sea, la rutina tiene una ventaja, ¿no? Que es que tú sistematizas un proceso que lo haces más rápido y más eficiente, tal. Pero ¿qué pasa? Cuando la sistematización lo que hace es que pierdes esos momentos mágicos de encontrar brechas de oportunidad, porque tú te concentras en que la cosa funcione, que el tren siga funcionando. Pero si alguien viene de afuera y puede ver el panorama y no está en la rutina, puede ver esas oportunidades. Claro, la rutina automatiza, pero no optimiza, ¿no? Y eso es lo que hay que ir tomando en cuenta. Pero depende. O sea, yo creo que hay que combinar la rutina y, bueno, cada tanto, además, yo creo que es obligatorio romper la rutina de forma permanente. O sea, creo que es es uno de mis mantras, ¿no? O sea, creo que eso es obligatorio. Si al menos, no sé, te dediques a una cosa muy estática. ¿Cómo rompe la rutina Carlos Arti? Pues mira, hay desde lo más elemental, ¿no? O sea, desde si vas a ir para X lado, decir, bueno, a un sitio donde vas siempre, tú dices, ok, pero hoy voy a ir por otro lado. Hoy voy a cambiar, o de repente, si estás acostumbrado, a ti te gusta, a mí me gusta el jazz, por ejemplo, ¿no? Y me gusta cierto tipo de rock, pero hoy quiero escuchar otra cosa diferente y voy a probar una música que no tenga nada que ver y voy a explorar, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué están escuchando ahora? Y tratar de entenderlo. O de repente irte de viaje a un lugar que no habías pensado nunca y tratar de entender esa cultura, o probar una comida
que nunca la has probado y incluso cocinarla y entender. Digo, yo creo que cualquier cosa que tú hagas para salir de lo básico, en realidad te va condicionando la cabeza para tú estar alerta, ¿no? En realidad el romper la rutina tiene que ver con eso, que tu cabeza está más alerta. Entonces puedes ver cosas con mayor facilidad, puedes identificar cosas que se pierden, que están por ahí en realidad. Y eso sirve tanto para crear ideas nuevas como para en realidad ver oportunidades de negocio o ver cualquier cosa, o para escribir un libro, ¿no? Claro. Oye, hablando de todo lo vivido, todo lo que has vivido, todos los cambios, todas las rutinas que has cambiado y todas las distintas culturas con las que has convivido. Si hoy llegara Doc Brown y te diera las llaves del DeLorean, ¿no? ¿Te acuerdas del DeLorean? Y te dijera, bueno, aquí está, puedes viajar al momento que tú quieras, pasado, futuro, al lugar y al momento al que tú quieras. ¿A dónde viajarías y para qué? Pero digo, independientemente de mi vida profesional. Lo que tú quieras, sí, puede ser a tu vida o puede ser a la vida de cualquier otra persona. No, a ver, o sea, justamente porque me gusta salir en realidad iría a otra época, ¿no? Claramente. Fíjate que no me interesa tanto el futuro. O sea, me iría probablemente a alguna época del pasado. Probablemente me intrigaría ver cómo era, por ejemplo, me intriga mucho cómo era América antes de la llegada de la conquista española. Eso me intrigaría muchísimo, porque creo que de hecho, como tantas cosas, tenemos una visión no demasiado precisa de lo que era esa época, ni buena ni mala, pero no lo tenemos preciso. Me genera de verdad, mucha curiosidad histórica por cómo era México, cómo era Perú, cómo era... Yo creo que iría a esa época. Y me interesaría también, por ejemplo, en el caso de Europa, me iría al Renacimiento. Trataría de tropezarme con un señor que se llamaba Da Vinci en Florencia y ver qué onda con él. O sea, sí, yo creo que haría eso. Oye, ¿y qué buscarías aprender de Da Vinci? Si pudieras pasar un rato con él, ¿qué le preguntarías? ¿Qué? Bueno, creo que, no sé si le preguntaría algo, yo creo que vería lo que hace. O sea, me gustaría ver qué hace un tipo que inventó todo, ¿no? O sea, inventó desde recetas de cocina hasta el avión, pintó cuadros, o sea, diseñó casas, o sea me encantaría casi como, no sé, ponerle una cámara en el hombro y ver, o sea, todo lo que hace, ¿no? Y tratar de entender si realmente ese tipo tenía, no sé, una iluminación especial o era, no sé, un viajero en el tiempo o un extraterrestre, porque realmente es un personaje fascinante, ¿no? Sí. Pero básicamente eso, y entender un poco, ¿no? A mí me parece que es una época increíble. A ver, creo que hay muchas épocas interesantes, ¿no? A mí también otra época que me parece fascinante, que es muy distinta a la del Renacimiento, fue la época de los años 20 en París, cuando se juntaron todos los pintores, o sea, estaba Picasso y todo, o sea, todos los genios de la pintura que están en los museos de arte moderno de Europa, y andaban dando vueltas por ahí con una visión loquísima de la realidad y haciendo unas maravillas, o sea, pintando en cafés y en buhardillas. Un poco lo que hizo Woody Allen con la película Midnight in Paris, ¿no? O maravillosa, sea, sí. Me gustaría ser el personaje que se toma un taxi y lo llevan a una fiesta y está Picasso, Dalí. Eso me habría encantado. Estaban Picasso, Dalí, Hemingway. Estaba también ¿cómo se llama sale Aldo Juli, no, era bueno, no me acuerdo. Scott Fitzgerald. Sí. Maravillosa película. Oye, de una de las cosas que, si bien recuerdo de ti, es que te gusta leer. Sí. ¿No? Y yo estoy convencido, ¿no? Que
a lo mejor, y lo hemos discutido en otros episodios con algunos otros invitados, a lo mejor leer y estudiar no nos asegura un lugar de liderazgo y destacado, pero sin duda todos los que son líderes y han destacado en sus carreras son personas que siguen estudiando todo el tiempo. En otras palabras, leaders are readers, ¿no? ¿Qué lee Carlos Sarti? Si pudieras hoy, si tuvieras que recomendarle a tus alumnos, por ejemplo, ¿no? Se van a ir tus alumnos, se van a graduar y se van a ir y no van a poder llevarse más que 2 o 3 libros para el resto de su vida. Y tú se les tienes que recomendar. Bueno, primero te voy a decir una cosa con lo que acabas de decir, que es que tal vez lo que no te garantiza el triunfo o por lo menos el ser medianamente exitoso es el tener una carrera universitaria. Pero el estudiar es fundamental. Totalmente. Y ese es uno de los grandes errores. El estudiar no tiene que ver con la universidad. O sea, sí, tiene que ver, obviamente, pero es que mi visión de esto es que nosotros tenemos la obligación de lo que se llama el aprendizaje permanente. Es decir, yo sigo estudiando porque es imposible. Además, más en un momento en el que no sabemos cuáles van a ser las profesiones dentro de 5 años. Probablemente lo que estoy haciendo ahora, dentro de 5 años, lo hace una máquina, ¿entiendes? Y tal vez yo tengo que hacer otra cosa y entonces tengo que estar entendiendo qué es lo que pasa. Entonces, para mí, y obviamente la lectura es una herramienta de aprendizaje. Pero bueno, dicho eso, a ver, yo creo que el tener una base cultural de lectura, de cultura universal mínima es fundamental, no digamos para que puedas presumir, sino porque sin ese bagaje no puedes hacer nada, ¿no? O sea, eres inútil. Y más en el mundo de la comunicación, donde tienes que tener un lenguaje, un conocimiento del idioma, un conocimiento de referencias de todo tipo, ya sean históricas, culturales, literarias. Entonces, no solamente tienes que leer libros digamos, de autores exitosos, como algunos que te voy a mencionar, sino también tienes que leer ficción. Yo creo que hay que leer, y de hecho, México, por ejemplo, tiene maravillosos autores que hay que leer. Hay que leer a Octavio Paz, hay que leer a Carlos Fuentes, hay que leer a Rulfo, o sea, yo creo que hay que leer a Arreola, o sea, son escritores obligatorios. O sea, yo creo que todos los mexicanos deberían leerse todos los libros de ellos, porque además, por ejemplo, el amar un país yo creo que tiene que ver mucho con leer a los autores, porque te ayudan a entender a tu país y a entender tu idioma, tu cultura, tu visión de la realidad. Pero bueno, yo, aparte de esos que acabo de decir, que para mí son fundamentales, por lo menos leer una buena parte de esas obras. De ficción yo soy fanático particularmente de Borges, ¿no? Y sé que no es un autor fácil, pero para mí es un autor imprescindible para entender muchas cosas, no solo del lenguaje español, sino de una visión de la cultura. Y yo creo que para mí ha sido el gran libro, el gran autor de ficción, digamos, de mi vida, ¿no? O sea, yo soy un gran admirador de la visión de Borges en general y de la literatura. O sea, y bueno, de Borges en realidad puedo recomendar todos los libros, pero particularmente hay 2 libros de cuentos, porque él no escribió novelas, solo escribió libros de cuentos y de poesía y ensayo, ¿no? Pero básicamente ficciones hoy estoy fatal. Ficciones y bueno, está el libro de Arena, que también es muy bueno, pero el otro que es fundamental es el Aleph, ¿no? El Aleph y Ficciones son los 2 libros más importantes que para mí, eso es en cuanto a ficción. Pero después creo que hoy en día hay un montón de libros que son claves. Yo creo que sí es cierto que está muy trillado este que voy a mencionar, pero a mí me parece que es fundamental leerlo.
que es, bueno, en realidad todos los libros de Yuval Noah Harari me parece que son maravilloso. Pero Sapiens me parece que es el mejor. Y creo que es un libro que, más allá de la visión histórica, es un libro que te hace pensar en realidad en lo que somos los humanos. Totalmente. Eso es muy útil para un montón de cosas, entender. A mí el concepto que él plantea, que no es que lo inventó él, y eso es una cosa que es fundamental entender, pero él lo explica muy bien, que es que en realidad qué es lo que da origen a que los humanos sean humanos, que es la creación de ficciones, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hemos creado son ficciones. Las leyes son ficciones, el idioma es una ficción. El dinero. Claro. Es decir, todo lo que nos rodea, y eso es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros creamos ficciones que nos motivan a trabajar en equipo. Es decir, nosotros creamos un Dios y gracias a Dios decidimos que nos vamos a unir en un credo y vamos a trabajar juntos. Inventamos los países, que no existen los países. Los países son una ficción y los inventamos para darnos el sentido de nacionalidad y por tanto luchar en guerras bajo una bandera. O sea, esa explicación, que el libro, como tú sabes, es muchísimo más complejo, pero a mí me parece súper fascinante las reflexiones filosóficas que plantea Harari ahí. Sí. Bueno, y ahora estoy leyendo otro que no lo he terminado, pero que bueno, voy por más de la mitad y que es... no me sé el nombre del autor, fíjate, pero con el título basta. Se llama Small Data. Yo creo que es un libro que es fundamental para cualquier persona que le interese el marketing y la publicidad. El autor es un gurú de marketing que es contratado por marcas para hurgar en... ¿Te acuerdas lo que se hacía antes, que era el famoso pantry check, que mandaban un tipo para revisar la cocina de la señora? A ver, bueno, este tipo lo sigue haciendo ahora y hace justamente eso. A diferencia de las cosas, de la información del Big Data, este tipo hace Small Data. Martin Lindstrom. Exacto, ese es. Se mete en las casas de la gente y hace unas investigaciones brutales y saca unas conclusiones geniales que nos hacen entender que muchas de las verdades que nosotros asumimos como monolíticas y inalterables que nos da Internet no necesariamente son tal cual como son. Digo, fascinante. Bueno, y en conjunto con ese, otro que tampoco me acuerdo el autor, pero que es Everybody Lies, o sea, todo el mundo miente, que es de otro tipo que es un ex gurú de Google, que en realidad habla de todas las mentiras que la gente pone en las redes sociales y cómo, en realidad, si tú hurgas a través de los buscadores de Google, te das cuenta de cómo mentimos. De hecho, explica de una manera brillante, por ejemplo, cómo todas las encuestas decían que en Estados Unidos iba a ganar el Partido Demócrata y después ganó Trump. Decían, pues no, es que hay mucha más gente conservadora de la que realmente te imaginas, ¿no? Entonces, ese libro también yo creo que en este momento es fundamental. Habla, por ejemplo, de los datos, cómo reflejan una vida sexual que no tenemos ni idea, porque justamente hurgando en las búsquedas de Google es que te das cuenta que la gente es mucho más loca de lo que nosotros nos imaginamos. Pero obviamente que todo lo tenemos barnizado con el lenguaje políticamente correcto, pero yo creo que en realidad leo mucho, pero estos que te conté me parece que son de los que más me han impactado últimamente y me parece que son muy útiles para esto que estamos hablando. Muchas gracias por recomendarlo, Sapiens. Yo también pienso que es un maravilloso libro, un libro difícil de leer, o sea, no es un libro de media hora, ¿no? No es un libro que te lo tragues así, ¿no? Porque no es ligerito, pero porque te hace pensar. En realidad, exacto, mucha reflexión. Tú dices, wow, pero ¿qué me está diciendo aquí? Pero tampoco es que es un libro imposible, ¿no? No es un libro técnico, pero es un libro que te invita a mucha reflexión, mucho, claro. ¿No? Yo tuve que hacer varias pausas para como
Hablando de justo la creación de ficciones, ¿no? Cuando explica la creación, ¿por qué creamos el dinero? ¿No? La cuestión de lo del dinero es maravillosa. Y bueno, que hoy en día tiene esa explicación tiene una relevancia cuando tú ves que los estados están imprimiendo y imprimiendo. Bueno, no imprimiendo porque es todo digital, pero yo creo que es fascinante. En realidad, lo más interesante de ese libro es que te das cuenta que la mayoría de la población de la humanidad vive de espaldas a la realidad. O sea, no se entera de qué va, de qué es lo que pasa. Es cierto. Por eso es tan importante leer. Yo creo que es fundamental. Hablando de recomendaciones y de cosas que son fundamentales, nos quedan escasos minutos, quiero respetar mucho tu tiempo, pero quiero hacerte dos preguntas más. Bueno, tres. La primera, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden seguirte, conectar contigo y aprender más de ti? Bueno, en LinkedIn, por supuesto, que es lo que yo más estoy usando últimamente. Fui muy activo en Twitter en una época, lo tengo medio abandonado a la realidad. Pero sí, yo, por ejemplo, en LinkedIn le doy, no le pongo barreras a nadie, así que perfectamente si quieren Y te conectarse encuentran conmigo. como Charlie Sarti. Charlie Sarti, sí, exactamente. Buenísimo. Oye, esta pregunta que te quiero hacer se llama la pregunta de los 7 días y es una pregunta que hago en conjunto con México Puede, que es una comunidad de empresarios que nos reunimos liderados por un gran empresario a hacer comunidad al principio de la pandemia. Y la pregunta es, si pudieras recomendar una sola acción a las personas que nos están escuchando, una sola acción, que si la ponen en práctica en los siguientes 7 días, durante los siguientes 7 días, van a poder mejorar significativamente su trabajo o su vida, ¿qué les recomendarías? Pues mire, yo creo que es muy fácil. Es fácil la respuesta, no la acción. Yo creo que la clave de todo esto es ponerte como meta aprender algo nuevo cada día. O sea, que todos los días aprendas algo nuevo. Lo cual no significa que todos los días tengas que leerte un libro o aprender, no sé, cómo desarmar un motor diésel, ¿no? O sea, pueden ser cosas muy sencillas, pero eso está conectado con lo otro que te decía de romper la rutina, ¿no? Bueno. Pero yo creo que, por ejemplo, si tú te propones leer un libro, y eso es una de las cosas también que creo que son útiles como metodología. Si es un libro difícil, léete una página por día. Ponte a leer una página por día. Entonces, léete una página de ese libro cada día como un reto, decir, bueno, todos los días me voy a leer una página, o no sé, si eres más ambicioso, un capítulo, ¿no? Pero no te quedes, o sea, de repente un día decides, bueno, hoy voy a aprender a cocinar, no sé, rollitos vietnamitas, o voy a aprender cómo se dice tal frase en mandarín, o voy a ver un tutorial de cómo, no sé, qué sé yo, cómo se programa un bot, ¿entiendes? Yo creo que, de hecho, yo lo aplico y, o sea, las cosas son muy diversas. A veces tienen que ser cosas también que no sean demasiado cuesta arriba. Puede ser una cosa divertida. Claro. Pero, o sea, una de las ventajas que tenemos, el mundo hoy es tan rico en posibilidades, ¿no? O sea, tenemos un YouTube lleno de tutoriales de cualquier cosa. Usemos los tutoriales, aprendamos cosas nuevas. Claro. Aprendamos cosas que no tengan nada que ver con nosotros. Aprendamos algo que sea artístico. Y yo creo que hay que aprender, aparte, actividades, no sé, métete en un mock de pintura, aprende a dibujar, aprende a tocar la guitarra, si no... Yo creo que hay que explorar, hay que explorar. Y eso, en realidad, yo creo que lo que hace es que te va enriqueciendo. O sea, cada vez eres más rico, más rico, más rico. Totalmente. Bueno, significa que eso que vayas a aprender en ese día va a ser lo más importante, pero en alguna medida va a influir a tu futuro. O sea, porque algo Totalmente. te va a quedar algo, ¿no? Yo a eso le llamo, yo lo resumo en una teoría que le llamo la teoría del baticinturón. Así como Batman traía su cinturón utilitario
con el batarang y el repelente contra tiburones. Te acordarás de esa escena icónica de Batman colgado del helicóptero y Robin pasándole el, el repelente de tiburones, ¿no? Yo creo que todos tenemos un cinturón utilitario virtual colgado alrededor de nosotros, como esos de construcción, donde viene el martillo y el desarmador y todo, y lo vamos equipando con todo. Primeros auxilios, ¿no? O sea, claro. con todo tu... Claro. Nuestra caja de herramientas la vamos armando con todo lo que vamos aprendiendo, y el hecho que tengas hoy una herramienta nueva no quiere decir que la vas a aplicar inmediatamente, pero sin duda la vas a volver a usar, ¿no? Porque también la intención de aprender y de hacerte nuevas competencias es usarlas. Carlos, se nos está acabando el tiempo. Carlos, qué formal. Charlie, se nos está acabando el tiempo y quiero hacerte la última pregunta del programa, que es la premisa principal del programa, y es: ¿cómo Charlie Sarti hace en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Bueno, yo creo que, no por ser redundante, pero es un poco lo que te venía diciendo. O sea, yo trato de no estar sumergido en la rutina. Trato de hacer cosas distintas. Por ejemplo, bueno, ahora a ver, fue muy difícil durante la pandemia, donde estuvimos tanto tiempo encerrados, y ahí fue cuando empecé a hacer, por ejemplo, que no tenía nada que ver conmigo, pero dije, tengo que hacer algo porque me voy a volver loco. Y dije, bueno, ¿qué me gustaría hacer? O sea, necesito leer, entonces, pero no voy a leer para mí. Entonces empecé a grabar cuentos y los hacía como comentarios, y armé un canal en YouTube que al principio lo llamé Lectoras de la Cuarentena, y se enganchó un montón de gente que leí. Al principio empecé leyendo un cuento por día. Después ya, cuando la actividad un poco retomó, ya uno por semana, y bueno, después ya lo abandoné, pero grabé un montón de cuentos y mucha gente se enganchó, mucha gente con muy buena onda. ¿Cuentos originales tuyos? No, eran cuentos leía cuentos okay. De García Márquez, de Rulfo, de Borges. Yo los leía y hacía una introducción para que la gente los disfrutara, ¿no? Y, o sea, luego los comentábamos en un grupo. De hecho, está todavía el canal en YouTube. O sea, originalmente se llamaba Lecturas de la Cuarentena, después ya lo cambié. Cuando cambió un poco la cosa, lo puse Historias de la Anormalidad, ¿no? Okay. Pero yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? En realidad, creo que eso aplica a cualquier cosa. No sé, todos tenemos cosas que nos interesan, ¿no? Y creo que hay que cultivar. Creo que eso que hay que cultivar no solamente se trata de las cosas que tienes que ver con tu trabajo, sino con los hobbies. No es solamente que colecciones, no sé, muñecas o colecciones coches, sino algo que te enriquezca, ¿no? Algo que claro. Gente pinta, hay gente que escribe, hay gente que hace teatro. Creo que eso es una cosa muy importante. Y a eso le sumaría algo que para mí siempre ha sido fundamental, es que siempre tener en tu agenda un proyecto ilusionante. Yo creo que el día que a mí me pase, de hecho me ha pasado alguna vez y no puedo dormir. Porque, ¿qué pasa? Yo cuando me voy a acostar a dormir, muy cansado, en realidad lo que hago es ponerme a pensar en ese proyecto. Y duermo, o sea, como concentrado en eso, ¿no? Y creo que el proyecto ilusionante es algo que no necesariamente tiene que ver con tu trabajo, sino es algo que quieres hacer. Claro. Yo, por ejemplo, ahora tengo un proyecto que tiene que ver con armar un canal de YouTube sobre las leyendas de la publicidad y los directores que han filmado los mejores comerciales, y estoy trabajando en eso, y en algún momento lo voy a sacar. Y eso es una cosa que me ilusiona, porque me interesa ese tipo de cosas, pero he tenido otros, ¿no? Y yo creo que la gente siempre debe tener un proyecto de esos, y cuando lo ejecutas, tienes que tener otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que te mantiene vivo, en realidad. O sea, lo que te mantiene vivo no es el día a día, te mantiene vivo la ilusión. Y sin ilusión no somos nada. Entonces, tenemos que construir ilusiones. Me encanta. Como el tema de Harari. O sea, tenemos que construir nuestras propias ficciones, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene jóvenes, además, porque
todo el tiempo estás construyendo cosas y estás preparando nuevos proyectos. Sin proyectos, yo creo que no somos nada. Me Hay encanta. gente que tiene la capacidad de vivir con su día a día. Yo por lo menos soy incapaz. Pero, Oye, no, me encanta, qué buen consejo, el siempre hacer algo que te ilusione, tener un proyecto que te emociona y construir ilusión. Eso me encantó. Y con eso te tengo que agradecer muchísimo que nos hayas acompañado esta hora platicando aquí en Entre Mentores DLC. De verdad, me quito el sombrero, un reconocimiento por el trabajo que has hecho, la experiencia que has acumulado y que hoy compartes con tus estudiantes, tus alumnos y en otros outlets. Muchas gracias por eso y muchas gracias de nuevo por acompañarnos aquí en Entre Mentores DLC. no, la verdad es un placer, Efraín. La verdad, creo que teníamos mucho sin hablar y, como te digo, he visto tus podcasts, me parece buenísimo lo que estás haciendo, me parece un proyecto ilusionante y nada, te felicito, sigue adelante y mucha suerte. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por tus palabras, gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC. Estoy seguro de que entre sus amigos, colegas y familiares hay muchísimas personas que se pueden beneficiar realmente de los consejos y lecciones que grandes líderes y mentores como hoy Charlie aquí nos están compartiendo. Muchas gracias como siempre al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.